Mi tía me menospreció por años, pero ahora necesita mi ayuda. Hola, soy Ana y quiero compartir una historia que ha sido una montaña rusa emocional en mi vida. He pasado años sintiéndome menospreciada y subestimada por mi tía Marta, y ahora, cuando más me necesita, he decidido decir no. Mi historia comienza cuando era una niña y tenía alrededor de 10 años. Mis padres sufrieron un accidente automovilístico y, de repente, me quedé huérfana. Fue un golpe devastador para la familia, pero aún así mi tía Marta, la hermana mayor de mi madre, se ofreció a cuidarme. En ese momento, no tenía a nadie más y no me quedaba otra opción que mudarme con ella y sus dos hijas, mis primas Camila y Sofía, quienes tenían 8 y 6 años. Desde el principio, supe que la vida con mi tía Marta no sería fácil. Ella siempre había sido una persona fría y crítica, pero pensé que con el tiempo podría ganarme su afecto. Sin embargo, los años que viví con ella fueron una pesadilla constante. Mis primas eran tratadas como princesas todo el tiempo, mientras a mí me trataban como la sirvienta no oficial de la casa. Desde el momento en que llegué, se me asignaron tareas domésticas que iban más allá de lo que cualquier niño debería hacer. Lavaba los platos, limpiaba la casa, hacía la colada y cocinaba la cena. Todo esto mientras intentaba mantener buenas calificaciones en la escuela, pero aún así mi tía Marta nunca dejaba pasar una oportunidad para menospreciarme. Si sacaba una buena calificación en la escuela, me decía que seguramente había copiado. Si algo salía mal en casa, como que se quemara la comida o se rompiera algo, siempre era mi culpa e incluso cuando hacía todo lo posible por complacerla, nunca era suficiente para ella. En cambio, a mis primas Camila y Sofía, siempre las elogiaba y las trataba de lo mejor a pesar de que no ayudaban en absoluto. Además de que ellas desde pequeñas absorbieron el comportamiento de su madre y se unieron a ella para menospreciarme y a menudo burlarse de mí, tratándome todo el tiempo como si fuera inferior. Pero aún así, yo las quería porque eran todo lo que tenía en esta vida y en algunas ocasiones traté de demostrarles mi cariño, como, por ejemplo, recuerdo una Navidad en particular cuando tenía 14 años. Había pasado semanas ahorrando dinero para comprarles a todas un pequeño detalle, pero cuando les di los regalos que con tanto esfuerzo pude conseguir, mis primas los miraron con desdén y se burlaron de mí. Pero la gota que derramó el vaso fue cuando mi tía Marta me dijo: «Esto es lo mejor que puedes hacer». Menospreciando todo el esfuerzo que me tomó conseguir esos regalos, pero no todo fue oscuridad durante mi niñez. Encontré refugio en mis estudios y en la biblioteca de la escuela, donde podía perderme en los libros y alejarme de la realidad de mi hogar. Me di cuenta de que la educación era mi boleto para salir de esa situación y trabajé incansablemente para obtener buenas calificaciones. Soñaba con el día en que pudiera irme a la universidad y comenzar una nueva vida lejos de mi tía y mis primas, para por fin poder ser libre de sus abusos y finalmente, ese día llegó. A los 18 años, obtuve una beca completa para una universidad de prestigio en otra ciudad y ese fue uno de los momentos más felices de mi vida. Pasaron las semanas y empaqué mis cosas para irme, pero mi tía Marta ni siquiera se molestó en despedirse adecuadamente y lo único que me dijo antes de irme fue: «No pienses que puedes regresar cuando fracases», y me cerró la puerta en la cara. A mí esto realmente no me importó, porque yo solo pensaba en irme de ese lugar que tanto dolor me había causado y durante mis años en la universidad, florecí. Me dediqué a mis estudios y logré graduarme con honores en administración de empresas. Conseguí un buen trabajo en una empresa multinacional y comencé a construir una vida. Sentía que finalmente estaba dejando atrás el pasado y avanzando hacia un futuro mejor. Pasaron los años y, aunque rara vez pensaba en mi tía y mis primas, el rencor seguía ahí, latente. Nunca me contactaron y yo tampoco hice el esfuerzo de mantener el contacto. Después de todo, me habían generado mucho dolor durante mi niñez y ya no quería saber nada más de ellas. Sin embargo, hace unos meses, todo cambió. Una tarde recibí una llamada inesperada y era mi tía Marta. Al principio, no podía creer que estuviera llamándome. Su voz sonaba diferente, más débil y desesperada. Me contó que había tenido problemas financieros graves. Había perdido su trabajo y, debido a malas decisiones, estaba al borde de perder la casa y que sus hijas, Camila y Sofía, ahora en sus 20s, no tenían un trabajo estable y dependían de ella para vivir.
Entonces Marta me suplicó que las ayudara económicamente, que recordara todo lo que había hecho por mí cuando era una niña y que ahora mi familia me necesitaba más que nunca. La ironía de la situación no se me escapó. La mujer que me había menospreciado y tratado como a una sirvienta ahora necesitaba mi ayuda. Por lo que me tomé un momento para procesar lo que estaba pidiendo. Podía escuchar la desesperación en su voz, pero también sentí una ola de recuerdos dolorosos volver a mí. Así que decidí enfrentarla. Le recordé todos los años de maltrato y menosprecio que había sufrido bajo su techo, cómo me había hecho sentir insignificante y cómo nunca me apoyó. Le dije que había trabajado muy duro para salir de esa situación y construir una vida para mí misma, y que no estaba dispuesta a sacrificar mi bienestar por ella o por mis primas, quienes también habían contribuido a mi sufrimiento. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea y finalmente, Marta, con una voz rota, me pidió perdón. Dijo que se había dado cuenta de cómo me había tratado y que lamentaba profundamente todo el daño que me había causado. Pero, a pesar de sus disculpas, no podía borrar años de dolor y resentimiento con unas pocas palabras. Le dije que no podía ayudarla. Que necesitaba cuidar de mí misma y que no era mi responsabilidad rescatarla de las consecuencias de sus propias acciones. Marta empezó a llorar y me rogó una vez más, pero me mantuve firme en mi decisión. Colgué el teléfono y sentí una mezcla de emociones. Parte de mí se sentía liberada por haber confrontado finalmente a Marta y haberle dicho cómo me había hecho sentir durante tantos años, pero otra parte de mí se sentía culpable por no haberla ayudado con su situación. Pero aún así sabía que había tomado la decisión correcta para mi bienestar emocional. A lo largo de las siguientes semanas, recibí algunos mensajes de texto de mis primas y demás familiares, diciéndome que era una mala persona por no ayudar a mi tía, que prácticamente fue una segunda madre para mí, pero los ignoré. No sentía que le debiera nada a esa familia que nunca me había tratado como tal. Sin embargo, la situación me hizo reflexionar mucho sobre el perdón y el rencor. Había pasado tantos años guardando rencor que casi había olvidado cómo se sentía dejarlo ir. Decidí que, aunque no podía olvidar lo que Marta y mis primas me habían hecho, podía tratar de perdonarlas para liberar mi corazón del odio y el resentimiento. No era por ellas, sino por mí. Después de eso, me enteré por parte de la familia que mi tía se vio obligada a vender la casa para pagar sus deudas y que ahora vivía con mis abuelos. No pude evitar sentir un poco de lástima por su situación, pero yo no tenía la responsabilidad moral de ayudarlas a salir de su difícil situación y menos por la forma en la que arruinaron mi infancia. De igual forma no todo fue malo. Ya que mis primas malcriadas Camila y Sofía se vieron forzadas a trabajar para mantener los gastos de la casa y para terminar de pagar todas las deudas que tenían. Hoy en día, sigo adelante con mi vida. He hecho las paces con mi pasado de una manera que me permite seguir creciendo y prosperando. A veces, pienso en cómo podría haber sido mi vida si Marta me hubiera tratado con amor y respeto. Pero luego me doy cuenta de que esas experiencias me hicieron más fuerte y me dieron la determinación de luchar por una vida mejor. Espero que mi historia sirva para que otros que hayan pasado por situaciones similares sepan que no están solos y que está bien priorizar su bienestar. No siempre podemos elegir a nuestra familia, pero sí podemos elegir cómo permitimos que nos afecten. Y en cuanto a mi tía Marta y mis primas, les deseo lo mejor. Pero mi vida, mis logros y mi felicidad son míos, y ya no estoy dispuesta a sacrificarlos por quienes nunca se preocuparon por mí.